Tengan todos ustedes muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta actividad organizada por la línea Merck de Droguería Inti. Queremos dar la bienvenida al doctor Oliver del Río, quien esta noche tiene a su cargo una charla magistral titulada Recomendaciones de mesón en tiempos de COVID-19. A todas las distinguidas farmacéuticas que han atendido a esta invitación, reiterarles nuestro reconocimiento y agradecerles el tiempo dispensado y la deferencia que hacen a esta invitación. Quisiéramos, antes de seguir, hacer un par de recomendaciones en relación a mantener silenciado el micrófono para tener una presentación fluida. Por favor, mantener apagada la cámara de video para no interferir en la exposición del expositor. Y si ustedes gustan hacer alguna pregunta, por favor, enviarlas mediante el chat. Les reitero, mantener silenciado el micrófono, mantener apagada la cámara y las preguntas, por favor, enviarlas mediante el chat. El doctor Oliver del Río Valdivia es médico cirujano, experto en medicina del dolor, egresado de la Facultad de Medicina de la UNSA, médico de la unidad COVID-19 de la Caja Nacional de Salud, médico de la reserva del Club 10 Strongers, director médico de alivio en el Centro Médico, máster en Medicina del Dolor en España, farmacólogo clínico. El doctor es miembro titular de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Es miembro titular de la Federación Latinoamericana del Dolor y miembro titular de la Asociación Boliviana del Dolor. Es un gusto esta noche tenerlo como disertante y nosotros vamos a dar paso entonces a la exposición del doctor. Doctor, cuando usted guste, por favor. Bueno, muy buenas noches a Laboratorios. Me es de mucho placer el poder dirigirme a todos ustedes y a todas las colegas con respecto al personal de salud. Entiendo que son bioquímicas farmacéuticas todas las que nos atienden y es de mucho placer poder dirigirme a ustedes para tocar un tema actual a nuestra vivencia diaria. Lo que vamos a tocar hoy es un tema en torno a lo que ustedes trabajan, que son las recomendaciones de mesón en tiempos de COVID. Hay por favor, si alguien está con el micrófono abierto, por favor, que no permite el desarrollo adecuado. Ya. Como les iba diciendo, este es un tema, como ustedes saben, muy actual, el tema del COVID-19, el tema de la pandemia, que lo estamos pasando a través de una cuarentena, con todos los pasos de bioseguridad que nos exige tanto el tema sanitario, el país y las normas internacionales y nacionales. Sin embargo, el diario quehacer tiene que seguir y esto va a ir corriendo día a día. En lo que respecta a lo que es la farmacia, el punto de venta de lo que son el expendio de medicamentos, es muy importante, ya que todos los pacientes hoy por hoy, más que ir a un centro de salud, acuden a lo que es una farmacia. El centro de salud, como ustedes saben, está como que más enfocado a todo lo que concierne a esta enfermedad, al COVID-19. Pero hay centros de salud que evidentemente no están viendo puntualmente este tema, pero ya los pacientes tienen miedo de poder acudir a un centro de salud debido a que pueden contraer esta enfermedad. Y si hubiera algún tipo de dolor, alguna molestia, ¿dónde acuden primero? Es a la farmacia. Es que este tema va dirigido a eso, a que ustedes puedan resolver quizás alguna de sus dudas de los pacientes
y dar una recomendación adecuada, ¿no? Al paciente que acude por un tema de, ya sea de dolor, de alguna molestia, para que sea subsanado a través de la farmacia, ¿no? Son casos que tal vez puedan solucionarse en estos momentos de cuarentena y de COVID-19, que puedan solucionarlo ustedes. No estoy diciendo de que ya desde ahora se puedan solucionar todos estos temas de salud a través de una farmacia. De hecho, todos necesitan una consulta médica. Sin embargo, hoy por hoy es un poco difícil acceder a este tema de salud. Entonces, vamos a comenzar esta disertación mencionando y refrescando algunos conceptos de cómo se ha dado este tema del COVID-19, cómo ha comenzado, cómo ha seguido su curso, cómo se ha desarrollado la enfermedad y cómo de la mano, a través que la enfermedad iba avanzando, cómo la humanidad ha ido desarrollando muchos conceptos para prevenirla. Y por último, vamos a conversar acerca de las recomendaciones de qué medicamentos nosotros podríamos hacer uso de recomendarlo a la gente. Vamos a comenzar con algún antecedente en lo que respecta a la enfermedad. Como ustedes saben, es una enfermedad que ha nacido en la China, ya en el lugar de Wuhan, un 31 de diciembre del 2019, ya, y se ha investigado un grupo de 27 casos donde se ha dado una neumonía grave. Sin embargo, este tema era de causa desconocida, pero se ha vertido algunas versiones de que el origen se ha podido dar en algún consumo zoonótico, ¿no? Ya sea en este caso, como vemos, un marisco, un pescado o en otros animales que pudieran estar inmiscuidos como vectores de la enfermedad. Sin embargo, a estas investigaciones ya se han ido siguiendo los casos y bueno, se ha conseguido llegar a un paciente, quizás el 0, ¿no? Porque la duda está en el paciente 0. Sin embargo, se ha podido aislar a un paciente donde el 7 de enero ya se ha dado el agente causal y se ha determinado que pertenece a la familia de los Coronavidae, ya que donde pertenece el coronavirus tipo 2 en este caso. Ustedes saben que ha habido brotes el 2003 y el 2007 de esta familia del coronavirus, que es el SARS, ¿no? El síndrome agudo de respiración, ¿ya? Y este SARS nos ha traído muchas ideas para poder tratar este tipo de virus. Sin embargo, la mutación de este nos ha traído este SARS tipo 2, que es el que nos está atacando en esta época de pandemia. Entonces, vemos aquí una imagen donde nos muestra quizás el punto de origen, el punto en este momento de epidemia, si se podría decir el concepto, ¿no? Donde todo se concentraba en el continente asiático y algunos casos en el continente europeo. Por lo tanto, en esa época estábamos con una epidemia de lo que es el coronavirus. Sabemos que pertenece a una familia de coronavirus, ¿ya? Y de estos, muchos se han desconocido, pero son los 4 tipos que se conoce actualmente, que son los asiáticos y los de Medio Oriente, donde los de Medio Oriente el vector es la carne de camello, ¿ya? Y los distintos tipos de estos virus nos provocan diferentes enfermedades y uno de ellos, el síntoma más común puede ser el resfriado, ¿ya? Y de este resfriado poder llegar a una neumonía grave. Las vías de transmisión entre humanos se considera similar al descrito para los otros coronavirus a través de las secreciones de personas infectadas, ¿no? Principalmente el contacto directo. También se sacó, ¿no?, la cámara. Todo el mundo está sin cámara. Con gotas respiratorias de más de 5 micras, capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 metros. No nos olvidemos que este virus es un virus de los más pesados que existe, por lo tanto, también es un virus que no queda mucho en el aire. Este cae. Es por eso que muchos de los conceptos es de que el paciente pueda sacar en el zapato
a este virus y ser nosotros el vector para poder llevarlo de un lugar a otro. Perdón, si pudieran apagar los micrófonos. Apaguen los micrófonos. ¿Ya? Bueno, y es un virus que en algún momento puede ingresar a nuestro cuerpo a través de las zonas que están revestidas por mucosa, ¿no? Como son los ojos, la boca. ¿Cómo se contagia el coronavirus? Ahí podemos ver un cuadro donde nos dan son 6 pasos, 6 alternativas de cómo nosotros podríamos contagiarnos, ¿no? El primero, la persona está infectada, estornuda y lanza las moléculas del virus. Y en segundo lugar, las moléculas se depositan sobre los objetos donde nosotros hacemos la acción del fomites, ¿no? Que es la acción de tocar en lugares contaminados, superficies contaminadas. A esto se añade, al tocar el objeto, el virus pasa a las manos del portador. El cuadro 2 y 3 son de la misma cosa, ¿no? Hablando de lo que es el fomites. Es por eso de que para poder quizás tocar algún objeto o superficie es necesario el previo aseo con agua y jabón o con el alcohol gel. De cómo nos transmitimos, el portador tiene contacto con otras personas, la nueva persona se convierte en un nuevo portador. Por último, cuando el portador se toca los ojos, la boca o la nariz, entonces es cuando puede infectarse. Entonces, como podemos ver, solamente son unas recomendaciones que ya actualmente todos nosotros la conocemos, ¿ya? Y no tenemos que hacer mucho el abuso de los detergentes. No nos olvidemos que son detergentes muy potentes en muchos casos, los cuales pueden dañar a la larga lo que es la piel y provocar sequedad. Vemos un segundo cuadro, si se acuerdan del primero que mostramos, de cómo está avanzando mucho más esta enfermedad. Ya llega a la parte del hemisferio norte de América, donde nosotros ya comenzamos a tomar el concepto de una pandemia. Ya ha abarcado los 5 continentes, como podemos observar, y es cuando hablamos de una pandemia. Al conocer nosotros ya los medios de contagio, este virus va a ingresar al sistema respiratorio a través de las gotitas y estas van a migrar hacia el árbol bronquial y posteriormente se van a ir a depositar en los alvéolos. Es ahí donde comienza esta interacción celular a través de la mucosa alveolar y de los virus. Aquí podemos ver un recuadro donde nos muestra en resumen cómo es la acción, cómo va la fisiopatología del virus para poder replicarse a nivel celular humano. Como ustedes pueden observar acá, este se conecta a un receptor ACE2. ¿Qué quiere decir esto? Enzima convertidora de angiotensina 2. Esto ustedes lo han debido escuchar muchas veces y es aquí donde actúan muchos de los antihipertensivos que nosotros tenemos en el mercado, que son los famosos ARA2. Estamos hablando de losartán, olmesartán, telmisartán, ¿no? Esos son los ARA2 que tienen acción a este nivel de este receptor y es así que se inicia una acción antihipertensiva. La coincidencia acá es de que este virus, listo, tiene un acople para este receptor, ¿no? Para este receptor de angiotensina 2. Entonces, ocupa el mismo lugar. Es por eso que al principio de esta pandemia, al conocerse esta enfermedad, es que había mucha controversia y mucho se ha dicho del uso de los antihipertensivos, ¿no? En los pacientes con presiones altas. Si se lo tiene que manejar o no se lo tiene que manejar porque actúan en el mismo receptor. Estamos hablando de pacientes crónicos, pacientes multimedicados, donde uno de esos medicamentos es un antihipertensivo. Entonces,
Mucho se ha dicho de esto y es lo que vamos a ir aclarando en la parte final de esta charla. Pero bueno, volvemos a lo que es el virus. Este virus va a ingresar precisamente a la zona intracelular, donde ingresa a un endosoma, que es una vacuola nada más, que existe a nivel intracelular. Este virus abre justamente, abre para poder transmitir a través de un RNA mensajero su cadena de RNA. Esta cadena de RNA, al igual que con otras proteínas, es un similar paso, al igual que otras proteínas. Entonces, hay una replicación, existe una síntesis de proteínas para poder replicarlo, y vamos a ver que este RNA se entremezcla con el RNA viral, acá, y este RNA viral con el humano se va a ir replicando, se va a unir a lo que es a los ribosomas que están en el retículo endoplásmico, y ahí va a ver lo que es esta traducción del material genético de este virus, y es donde existe el reconocimiento de primer paso de lo que es el virus y por lo que se va a dar la enfermedad, ¿ya? Entonces, este virus, al ser ya traducido, va a salir de la célula y va a ir a contagiar a otras. Sin embargo, este virus también se va a replicar a nivel intracelular para poder destruirlo, si vale el término, y nos va a dar lo que es la enfermedad. Entonces, esto es muy importante porque es aquí donde muchos de los experimentos justamente que se realizan para el tema de las vacunas, ¿no? Es en este paso que se analiza mucho. Bueno, estoy seguro que hay muchas bioquímicas acá que de esto lo saben hasta mucho mejor que yo. Sin embargo, este es un paso muy importante en lo que es la realización de una vacuna. Sin embargo, no muchas células aguantan esta clase de virus. Es por eso que a veces es un poco difícil el poder desarrollar una vacuna. Entonces, una vez que el virus realiza una exocitosis para el contagio a otras células, es que este virus comienza a replicarse y comienza a haber una sintomatología o no del paciente. Eso va de acuerdo al sistema inmunológico de los pacientes. Aquí podemos observar una radiografía, ¿no? Donde podemos ver acá unos pulmones relativamente sanos, y a la derecha de su imagen ya vemos, ¿no?, los pulmones invadidos por secreción, ¿ya? Ese es el problema. Como hay una interacción a nivel de los alvéolos, estos se van congestionando y entonces no hay una salida de fluidos. Y es por eso, si valga el término, los pulmones se sobrecargan, ¿ya? Y nos va a dar esta imagen. Esto ya es de una neumonía precisamente, ¿no? Y esto ya es un paciente con COVID severo. Bueno, y el pulmón izquierdo en este caso está menos afectado que el derecho. Pero bueno, lo que les quiero mostrar acá también son imágenes de microscopio electrónico, que gracias a la tecnología ya podemos ver todo esto, ¿no? Y de más cerca lo tenemos ahí, ¿no? Recibe su nombre de coronavirus debido a esta forma, ¿no? Este es el virus y tiene todo esto alrededor. Es como si tuviera una coronita. Entonces, cabe mencionar que COVID significa eso, ¿no? Coronavirus, y la D quiere decir enfermedad, que es del inglés disease. Entonces, enfermedad coronavirus 19, del 2019, ¿ya? Es por eso la D. Entonces, aquí vemos la forma del virus, una corona en la superficie celular. En un segundo paso,
Ya vemos que ha ingresado a nivel de la célula, han ingresado, en este caso podemos observar 2 virus, ¿ya? Y estos, como hemos visto en el anterior recuadro, van a sufrir un proceso de replicación y bueno, a nivel intracelular ya vamos a ver varios de estos destruyendo a lo que es la célula y ocupando lo que es un campo microscópico y por lo tanto la sintomatología en este paciente puede ser evidente. Bueno, dependiendo la carga viral que tenga el paciente, este va a ser desde asintomático o teniendo la enfermedad ya sea COVID leve, moderado a severo. Y esto va a ir de acuerdo también a la sintomatología que va a acompañar, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas comunes que tienen estos pacientes? Son el dolor de cabeza, el malestar, la secreción nasal, la tos y dolor de garganta. Y también se puede presentar el dolor muscular. Ya cuando estos pacientes van a ingresar a un COVID moderado o severo, tenemos lo que es la fiebre alta, los problemas al respirar, a esto se añade lo que es una disnea, ¿no? Que es el cansancio al realizar las ocupaciones, las acciones. Podemos llegar a una neumonía y como ustedes han podido ver, este virus nos puede llevar a la muerte. Bueno, nos puede llevar a una muerte. ¿Pueden apagar los micrófonos, por favor? Los micrófonos, por favor. Ya. Entonces, nosotros vamos a ver, como ustedes pueden observar, son muchos de los síntomas que también a diario, mucho antes de la pandemia, son síntomas que los pacientes van a la farmacia, ¿no? Van a la farmacia, que tengo un dolor de cabeza, pero hoy por hoy, ahora todos estamos susceptibles de ver si ese dolor de cabeza es por un COVID o esa tos es por un COVID, ¿no? Entonces, estamos muy sensibles a eso y con mucho temor a tal vez de alguna manera contagiarnos. Ahora ha cambiado nuestra imagen de lo que es el mapa de incidencia de la enfermedad y como pueden ver hay varios puntitos rojos, es decir, la enfermedad, mientras nosotros estamos investigando cuál es la vacuna, cuáles son los síntomas nuevos que se añaden, los signos y síntomas, el virus se va desarrollando y la enfermedad va avanzando. A eso nosotros llegamos donde la actividad viral se va a dividir en dos partes. Este es un cuadrito ya muy usado justamente porque es muy explicativo a todo nivel en lo que respecta a lo que es la clínica de la enfermedad. Como podemos ver, son 3 estadios que nos da la enfermedad. Una infección temprana, que es del COVID leve, el estadio 2, que es el COVID moderado, y la fase hiperinflamatoria, que es el COVID severo, donde ustedes bioquímicamente han podido observar en algún momento quizás los procesos de coagulación intravascular diseminada, ¿no? Que son pacientes que muy difíciles de tratar y que necesitan de mucho tratamiento con respecto a lo que son anticoagulantes, ¿no? Ya, entonces, este es un cuadrito que nos simplifica todo esto y nos puede dar la diferencia de lo que es un estadio al otro. Bueno, sin embargo, no vamos a entrar mucho en detalle con este recuadro, pero es bueno que lo vean, que lo sepan, porque es un cuadro que nos resume todo. Al tener nosotros, como hemos visto, esta signo-sintomatología, el paciente va a acudir, ¿no?, al médico. En este caso, puede llamar a las líneas telefónicas o acudir a un centro de salud, o si es un paciente asegurado, a su hospital, a su policlínico. ¿Y qué es lo que se va a proceder a hacer? Se hace un triaje donde se va a determinar, se va a clasificar la signo-sintomatología que tiene el paciente. Posterior a esto, si hay muchos criterios que van a apuntar a una enfermedad por COVID,
es que se va a realizar la detección laboratorial. Y estamos hablando de dos procedimientos que hoy por hoy se están realizando en nuestro país, que es el serológico y el PCR. Podemos ver en esta imagen que es la toma de muestra, ¿ya? Es un hisopeado nasofaringeo que se lo realiza para la detección a través de un PCR. Bueno, y si este paciente además presenta algunos otros criterios, es ameritable el poder realizar el estudio serológico para determinar los estudios de antígenos, ¿ya? Muy importante la signosintomatología que hemos hablado hace rato y en un recuadro la trilogía del COVID, que es la tos, la fiebre y el cansancio. ¿Listo? Una vez detectado al paciente, ya sea COVID positivo o COVID negativo, nosotros debemos clasificarlo. ¿Listo? El tener ya el resultado del paciente, nosotros necesitamos dar un tratamiento. ¿Ya? Si es un COVID positivo, de acuerdo a la signosintomatología, se evaluará el tipo de tratamiento que debe seguir. ¿Cuál es el tratamiento actual? Hoy por hoy, ninguno es el certero para poder realizarlo. Incluso la hidroxicloroquina que se está utilizando en muchos países no es una molécula que se ha dicho que sí, realmente esta es una molécula que nos funciona específicamente para la enfermedad. Son estudios pequeños los que se han ido realizando, todos aquellos de procedencia china, ¿no? Porque son ellos los que han tenido la enfermedad mucho antes y han realizado estudios muy, muy pequeños, no con mucha solvencia. Sin embargo, es lo que se tiene hoy por hoy. Entonces, tanto la hidroxicloroquina, el tema de las acitromicinas se utiliza ya en etapas avanzadas para el tema de las neumonías, por el tema bacteriano. Sin embargo, el tratamiento hoy por hoy podríamos decir que es algo que se ha tenido antes, ¿no? Que ha ido bien con el anterior SARS y bueno, que se los está utilizando ahora. La ivermectina, que se ha hablado mucho hoy por hoy, es una molécula que de igual manera no está siendo aprobada, ¿no? No es algo que se diga, sí, científicamente está aprobada para el uso para el COVID-19. Ustedes pueden, como bioquímica, saben de que para el estudio de una molécula, para que entre al mercado se necesita mucho tiempo, se necesitan muchos análisis, estudios en pacientes para poder salir al mercado. Y ese tiempo no es el que lo tenemos. Entonces nos estamos basando en experiencias de otros países que han tenido el otro tipo de SARS. Bueno, esto es en el caso de los positivos. En el caso de paciente negativo, si tiene una sintomatología que apunta a infección respiratoria, ya sea alta o baja, ya se procede a un tratamiento concreto, que es lo que sí conocemos. Puede ser un resfrío, puede ser una gripe, puede ser una faringoamigdalitis, una neumonía, pero bueno, a eso nosotros ya podemos estar más certeros para poder tratarlo. Por último, en esta parte podemos observar a un paciente con COVID-19 severo, en este caso donde se necesita el tema de respiradores, monitores que controlan los signos vitales, y como ustedes pueden ver, el tema de bioseguridad es muy importante. Más allá de que se tengan los cascos de bioseguridad, se tienen también los barbijos, que en este caso, debajo de este vemos es un barbijo quirúrgico N95. Debajo de este va a tener otro barbijo, ¿ya? Para poder ingresar a lo que es de terapia intensiva en este caso. Estos son guantes de vitrilo y bueno, todo el tema de bioseguridad que de seguro ustedes también lo conocen muy bien. Y vemos esta última imagen que le he extraído ya hace 2 días para poder ver de que realmente el virus nos ha invadido verdaderamente. Y como pueden ver, no es un virus ya que podamos detenerlo. Es muy difícil
el poder desarrollar algo para poder detenerlo. Entonces vamos a estar con esto mucho tiempo, si bien vamos a tener algunos espacios de tiempo que quizás la enfermedad baje, durante este tiempo, estos 2 años, posiblemente tengamos muy vigente el tema de lo que es el COVID-19. La bioseguridad muy importante, es por eso que vamos a hablar un poco también de este tema para el desarrollo en el trabajo en lo que es la farmacia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, muy importante recomendar en lo que es todo este desarrollo de la interacción del paciente o cliente en lo que es una farmacia? El paciente debe tomar en cuenta algunas cosas, como también la parte farmacéutica. El paciente entonces puede salir de casa para hacer las compras imprescindibles en la farmacia, tomando unas sencillas precauciones. En este caso pueden ir quienes no presenten síntomas, tos, fiebre, sensación de falta de aire, y sobre todo aquellas personas que son mayores de 55 años o pacientes que tengan alguna enfermedad de base, ya sea diabetes, obesidad, hipertensión, artritis reumatoide, lupus, ¿no? O alguna inmunodeficiencia. ¿Ya? Siempre que se pueda, los más frágiles deben quedarse en casa y solo debe salir una persona. Esa persona que siempre sale es la recomendada y generalmente se recomienda que tenga una vestimenta para el día que va a salir. Hoy por hoy todos nosotros estamos saliendo un día de compras, entonces nosotros necesitamos tener una indumentaria para ese día. Desde los calzados, las medias, el pantalón. No es necesario ponerse nuestros trajes de astronauta que vemos en algún momento en la calle. No, porque nosotros de igual manera con ese traje vamos a llevar y traer. Nada más. Entonces, lo que sí debemos tener es un buen barbijo, que los que se aconseja de uso en la vía pública son los quirúrgicos. No es necesario tampoco un N95, eso se los recomienda en lugares potencialmente de infección. Eso estamos hablando de hospitales en este caso, ¿no? Y incluso en los hospitales, acá en Bolivia se los está utilizando en las áreas de COVID-19, en las unidades de COVID-19, en las áreas de terapia intensiva, y también se los están utilizando en los quirófanos en las cirugías que se tengan con pacientes COVID-19 positivo. Entonces, no es necesario tener ese barbijo. Con un barbijo quirúrgico nos basta para el desarrollo de nuestras actividades en vía pública. No nos olvidemos nuestras gafas de protección, ¿listo? Y el guante, de igual manera, muy bien recomendado hoy por hoy. Antes no estaba muy recomendado, pero hoy por hoy es necesario el uso de los guantes y el alcohol gel. Mantener la distancia mínima de 1 a 2 metros y evitar las aglomeraciones. Como pueden ver ustedes en su desarrollo que hacer, ya nosotros tenemos este tema del distanciamiento para evitar este contagio. El virus no llega a más de 2 metros. No son estudios que se han realizado por inmunofluorescencia, ¿listo? Entonces, no va más de los 2 metros y se queda en el aire entre 45 a 1 hora. Entonces, es necesario por eso el uso del barbijo, porque nosotros no sabemos quién ha pasado delante nuestro, ¿no? Es decir, quién ha pasado antes que nosotros en algún espacio. Bueno, actuar siempre con empatía y respeto hacia los demás. Esto es bien importante. Si bien el paciente tiene que ir, esto va mucho al punto de venta, que es el tema de las farmacias. No nos olvidemos que hoy por hoy los pacientes que están yendo a las farmacias son personas que están encerradas, estamos encerrados con más de 40 días, si se podría decir, ya son 2 meses, personas que han tenido en algún momento algún proceso de ansiedad debido a este encierro, porque es un tema de actualidad, el tema de la ansiedad y la depresión. Entonces, muchos de estos pacientes van a ir a buscar alguna solución, ya sea por alguna molestia o dolor,
Sin embargo, el carácter puede modificarse a esto. Entonces, el poder contener esas ansias, una buena atención, quizás una buena sonrisa en el punto de venta, es muy favorable para el paciente para que pueda controlar ese tipo de signos, sintomatología que pueda tener hoy por hoy los pacientes. Los pacientes el día de hoy nos están a ver cuáles son las características clínicas que se están presentando a diario. Son el tema de depresión y ansiedad, son el tema de las lumbalgias, o están mucho tiempo sentados o están mucho tiempo echados, los problemas digestivos, ¿listos? Por el tema de que, por este tema de ansiedad, están comiendo. Uno no sabe qué hacer y solamente le da el diente, ¿no? Está comiendo, está tomando, entonces a veces hay transgresiones alimentarias que hacen que el paciente lo pueda solucionar en casa, pero si no lo hace, ya acude a la farmacia. ¿Listo? Entonces son muchos los casos que vamos a tener en el punto de farmacia que son que si bien podemos resolverlo con una buena recomendación, muchos de esos episodios no van a poder ser resueltos, pero sí vamos a poder dar una buena recomendación para que puedan asistir a una consulta médica. ¿Ya? Y no tocarse el tema con las manos, el tema de la cara, los oídos, bueno, por el tema de las fomites, ¿no? Que es la vía de contagio. Y por último, el uso diario y permanente de lo que es el alcohol gel. No se olviden, todo este tipo de desinfectantes nos llevan a una resequedad de nuestra piel. Veremos qué tipo de piel tenemos para mantener una buena hidratación. A eso me voy al uso de algunas cremas, ¿no? Ahora, ¿qué recomendar en el punto de venta que es la farmacia? Mucho se ha hablado de muchos medicamentos en este tiempo de pandemia y a muchos se los ha satanizado, ¿no? Muchos de ellos son los analgésicos y antiinflamatorios, bueno, que de hecho son quizás los más necesitados y recomendados en las farmacias. No nos olvidemos que el primer síntoma de consulta, tanto a nivel médico, en consulta médica como en farmacia, es el dolor. ¿Listo? Entonces vamos a aclarar mucho de estas dudas en esta charla, posteriormente en las preguntas. A ver, ¿se debe evitar los antiinflamatorios para tratar los síntomas de COVID-19? ¿Qué es lo que se decía? ¿No? Que no hay que utilizar el ibuprofeno. ¿Listo? Esto ha sido algo difundido, ¿no? A través del ministro francés, ¿no? Que él ha comentado que por haber utilizado para su dolor de cabeza el ibuprofeno, y él en algún momento donde se le ha diagnosticado el COVID-19, ha empeorado el tema de su enfermedad. Sin embargo, no es el analgésico el que ha empeorado la enfermedad, simplemente la enfermedad ha avanzado y coincidentemente él ha estado en tratamiento con lo que es el ibuprofeno. Sin embargo, ¿dónde hay que tener cuidado en los analgésicos antiinflamatorios? Sí es en los pacientes avanzados con el COVID-19, ¿no? COVID-19 ya sea de moderado a severo. Pero ese paciente no es el que va a ir a la farmacia. Ese paciente ya seguramente debe estar internado o aislado, ya sea en su casa, en el caso de COVID-19 moderado, este tipo de paciente, dependiendo de su sintomatología, puede estar aislado en un hospital o en su domicilio, ¿ya? Pero si es un COVID-19 severo, denlo por seguro que va a estar hospitalizado. Entonces, estos tipos de pacientes no van a llegar a la farmacia. Entonces, ellos van a acudir a la farmacia por un tema de dolor, donde nosotros sí vamos a poder recomendar un analgésico antiinflamatorio de acuerdo a lo que él tiene. Es por eso, como ustedes han podido ver, hay una variedad de analgésicos en el mercado. Pucha. Pero cada analgésico, cada molécula,
tiene su patología indicada. ¿Listo? Nosotros conocemos muchos analgésicos que son propiamente analgésicos, solamente nos sirve para el dolor. Pero hay analgésicos antiinflamatorios que, como su palabra lo dice, es para ese dolor de origen inflamatorio. ¿Listo? Entonces necesitamos estas dos acciones. Y hay otros medicamentos que simplemente son antiinflamatorios que van a ir a actuar a un cierto lugar y al bajar la inflamación de ese lugar, evidentemente va a quitar el dolor. ¿Listo? Entonces, nosotros necesitamos saber realmente qué moléculas utilizar en cada tipo de dolor para poder recomendarlo. No todos los analgésicos son de libre recomendación. ¿Listo? Bueno, les muestro esta imagen que es una publicación, ¿no?, del Ministerio de Salud en España, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Es una publicación de unos estudios que se han ido realizando conforme pasaba el tiempo de la enfermedad, donde se ha evidenciado que el ibuprofeno no es así una molécula que se deje de recomendar, ¿no? Como podemos ver aquí, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios informa que ningún dato indica que el ibuprofeno agrave las infecciones por COVID-19. ¿Listo? La posible relación entre la exacerbación de infecciones con estos ibuprofenos, ketoprofeno, se están evaluando para toda la Unión Europea en el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia. Los pacientes que estén en tratamiento crónico con ibuprofeno o ketoprofeno no deben interrumpirlo. Las guías recomiendan como primera alternativa el uso del paracetamol para el tratamiento de la fiebre, pero no está contraindicado el uso del ibuprofeno en el tratamiento de síntomas menores. Bueno, aparte de analgésicos antiinflamatorios, tenemos otros medicamentos que tienen tres acciones: analgésica, antiinflamatoria y antipirética. Entonces, uno de ellos es el ibuprofeno, ¿no?, que tiene una buena acción a estos tres niveles. Pero mucho se ha hablado del paracetamol y que, bueno, es una molécula noble, ¿no?, que simplemente tiene una acción analgésica y antipirética. ¿Listo? Entonces, hoy por hoy, viendo algunas publicaciones que yo espero poder bajarlas y Dios mediante en un posterior contacto tal vez podamos hablar de algunos analgésicos y todo aquello para poder disipar algunas dudas con respecto al uso de estos. Pero bueno, por el momento la recomendación se la puede dar. ¿Listo? Lo que hablábamos al principio acerca del receptor para el virus, medicamentos antihipertensivos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina e infección por COVID-19. Esta es una publicación ya que ha tenido de igual manera la Agencia de Medicamentos de España, donde describe que el tratamiento antihipertensivo debe continuar. Es más, hay unos estudios que se están realizando de que posiblemente estos antihipertensivos sean más bien un coadyuvante como tratamiento para la enfermedad COVID-19. ¿Listo? Entonces, al principio se los ha satanizado, que ya no se debe utilizar porque van a agravar la enfermedad, pero mientras más se ha ido conociendo la enfermedad, en todo este tiempo se ha invertido la torta. Es ahora los ARA2 que se están tal vez viendo la posibilidad de recomendarlos para el tratamiento coadyuvante de los pacientes con COVID-19. ¿Listo? ¿Esto para qué? Para que en algún momento, sin ser un paciente con presión alta, pero sí con COVID-19, pueda tener como tratamiento un ARA2. Pero eso está en estudio. Ahora, ¿qué es lo que se está viendo como tratamiento para el tema del COVID-19? El uso de las vitaminas. Bueno,
valga el momento, las vitaminas las conocemos desde mucho tiempo, sin embargo, muchas de ellas están teniendo ya una investigación de manera más profunda debido a su acción que tienen a diferente nivel. En este caso vamos a ver lo que es la vitamina C, ¿ya? Que es una vitamina, como ustedes saben, hidrosoluble, de la que mucho se está hablando, de las muchas ventajas que tiene la vitamina C. Más allá de que tenga la acción de reforzamiento inmunológico, como ustedes saben, la vitamina C hoy por hoy se la está viendo como un estimulador de la formación de colágeno, se la ha visto como un proceso para los procesos de cicatrización en torno a lo que es el colágeno tipo 2 y tipo 4, ¿no? ¿Y qué es lo que hace en este tipo de enfermedades virales, en este caso? Es la acumulación de neutrófilos en los pulmones. Es decir, previene esa acumulación de neutrófilos en los pulmones. Y es ese momento en el cual el COVID-19 nos lleva a tener, es el inicio de una neumonía. ¿Por qué? Porque como todo esto se está desarrollando en los alvéolos, los neutrófilos comienzan a atacar a este virus a este nivel, los alvéolos se congestionan, entonces esa congestión se debe a que nuestro cuerpo está reaccionando con nuestro ejército. Ustedes saben que nuestras células blancas son nuestro ejército y uno de esos soldados son los neutrófilos. Estos neutrófilos comienzan a proliferarse, sin embargo, se van acumulando a nivel de los pulmones, a nivel alveolar, y es por eso este congestionamiento que nos va a ir llevando a lo que es una neumonía. Entonces, muy importante esta acción de la vitamina C, que se la está estudiando mucho más profundamente para el tratamiento de esta enfermedad. Como podemos ver, una vitamina muy noble en el sentido de que el consumo excesivo de estas tampoco nos va a llevar a algún problema colateral, ya que es una vitamina hidrosoluble, por lo tanto, muy rara vez se ve una intoxicación por esta vitamina. Por lo tanto, una alternativa muy recomendable en este tiempo, no solo en el momento de la pandemia, sino para toda la vida. Otra de las vitaminas que está siendo muy estudiada es la vitamina D, que se está viendo muchas de sus virtudes y el auge, el boom de esta vitamina ya la vamos a ir viendo a fines de este año y el próximo año, donde se van a dar resultados de ciertos estudios que se están teniendo para muchos de sus usos, no solamente como transportador del calcio, ¿no? Sino que ya tiene muchas otras funciones que se están descubriendo en esta vitamina. Bueno, vamos a hablar un poco de los antibióticos ahora. ¿Qué es lo que se habla de los antibióticos? ¿Qué es lo que se recomienda, ¿no? En torno al manejo de antibióticos desde el punto de farmacia a los pacientes? ¿Ya? Es mejor tener la certeza hoy por hoy de que ese agente que está teniendo el paciente sea viral, ¿listo? Y no así una bacteria. ¿Para qué nos sirven los antibióticos? ¿No? En este caso, este es un término muy general, lo que es un antibiótico, ¿listo? De aquí podemos sacar tres nominaciones de un antibiótico que puede ser un antimicrobiano, un antiviral y un antiparasitario en este caso. Pero lo que quiero hablar es acerca de los antibacterianos, ¿no? Que son aquellos que a veces se los recomienda en el punto de farmacia, ¿no? Tal vez para una faringoamigdalitis, el paciente va y le dice me duele la garganta y muchos no toman esta amoxicilina, esta ciprofloxacina, que en muchos de los casos en pacientes que a veces no pueden acceder a los sistemas de salud, puede ser la alternativa. Sin embargo, no estamos seguros porque en el punto de farmacia no vemos lo que es la garganta, no vemos, ¿no? Una serie de cosas una serie de pasos que se siguen en una consulta médica. Sin embargo, viendo lo que es nuestro país, la situación de cada paciente, por eso les digo, es
de que pueda ser muy bien recomendado en el punto de farmacia. Es por eso de que no está mal el poder recomendarlos, pero recomendarlos con un tema de actualidad en el uso de ciertos medicamentos como lo estamos haciendo ahora. Entonces, como podemos leer acá, la automedicación para COVID-19 genera nuevos retos en la resistencia antimicrobiana. Los antibióticos solo funcionan contra infecciones bacterianas, no contra virus como el COVID-19 ni sus síntomas. ¿Listo? Eso queda claro, ¿ya? Sin embargo, en los tratamientos, como ustedes han podido escuchar, hay la combinación de hidroxicloroquina más acitromicina. Pero la acitromicina ya se está utilizando en los pacientes avanzaditos, donde se está iniciando el proceso de neumonía, donde aparte de tener el COVID-19, estos pacientes se han sobreinfectado con una bacteria, ya sea en el hospital o en su casa. Entonces se han sobreinfectado con una bacteria y es por eso la aplicación de un antibiótico, en este caso un antibacteriano. Entonces, ya estamos llegando a lo que es la farmacia en sí, el punto de venta, en la relación de lo que es el paciente con el bioquímico farmacéutico. ¿Cuáles son las consultas frecuentes en el punto de venta en la farmacia? En primer lugar está el dolor, ¿ya? De diferente etiología y en diferentes áreas de nuestro cuerpo. En segundo lugar están los resfríos o las gripes. En tercer lugar están las fiebres. Y en cuarto lugar están otras molestias, ¿no? Por las que aqueja el paciente. Pero las dos primeras y la segunda todavía nos está llegando en este tiempo ya de invierno, ya estamos entrando al invierno, ¿no? Donde el tema de resfríos y las gripes se van a entremezclar con los casos de COVID-19. Entonces uno no va a saber si es un resfrío, si es una gripe o es un COVID-19. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que tal vez tener alguna idea de poder recomendar algo, ¿no? De acuerdo a su sintomatología y esta diferenciarla y poder tener algunos criterios para poder recomendar. Sin embargo, también el dolor es algo muy importante porque es la diaria consulta en el punto de venta y es lo que vamos a ver de manera más profunda en esta charla. Solamente mostrarles este cuadrito donde vamos a aprender a diferenciar entre lo que es un COVID-19, una gripe y un resfriado. ¿Listo? Como pueden ver, hay síntomas similares entre las enfermedades y otros que no las hay de enfermedad a enfermedad. Algo que no va a tener un COVID-19, por ejemplo, es el moco, son los estornudos. Bueno, entonces, acá, en este cuadro es un poquito, por lo que veo, un poquito pasadito. Aquí hay que aumentar dos cosas, que se las voy a mencionar, y es la falta de sensación al olor y al sabor, ¿no? Este es un nuevo test que se está aplicando, que es el test de sensibilidad al vinagre, ¿ya? Donde nosotros podemos determinar si siente o no el paciente el olor y el sabor al vinagre. Entonces, de acuerdo a esto, son síntomas que se están convirtiendo en pilar fundamental para la detección de pacientes asintomáticos de COVID-19, ¿ya? Y eso es un procedimiento muy fácil, es agarrar un cotonete, sumergirlo en vinagre, la parte del algodón, y aplicarlo a nivel de la lengua y un poquito a nivel de la nariz. Y hay que ver si siente o no el sabor y el olor de lo que es el vinagre. Pero bueno, nos vamos a ir a lo que es una consulta diaria en el punto de farmacia, que es el dolor. En diferentes áreas se puede dar un dolor de cabeza, el dolor a nivel del estómago, el dolor a nivel de las articulaciones, o ese dolor de espalda, ¿no? A nivel de parte baja de la espalda, que es uno de los más frecuentes.
los dolores musculares a todo nivel. Y hoy por hoy es una consulta diaria, les diré, queridas colegas, es una consulta diaria el tema de las mialgias, dorsalgias, lumbalgias, cervicalgias. Como ustedes pueden ver en los recuadros, diferentes áreas de dolor donde están involucrados lo que es la parte nerviosa quizás, pero de hecho la parte muscular, por una fatiga muscular en torno a una posición que nosotros adaptamos de más tiempo a lo habitual. Listo. Entonces, el dolor que se nos va a presentar en farmacia es aquel dolor agudo. Bueno, este dolor agudo en este tiempo como que se ha ido cronificando porque se nos ha alargado el tema de la cuarentena, ¿no? Pero bueno, son temas de cada paciente que va a acudir al punto de venta. ¿Cómo nosotros vamos a poder diferenciar ese dolor y qué vamos a poder recomendar? Vamos a enfocarnos en estos signos y síntomas más comunes de dolor, como es una lumbalgia, las mialgias a nivel del cuello, en los hombros y la parte entre los omóplatos y los dolores mixtos. ¿A qué se refieren los dolores mixtos? Donde interviene la parte nerviosa y muscular. ¿Qué es lo que se recomienda en este tipo de dolor agudo? Como les digo, no todos los AINES son lo mismo para poder recomendar para un cierto tipo de dolor. Para un dolor agudo, viene bien, puede ser un diclofenaco, si hay componente inflamatorio, evidentemente. Un meloxicam, si aparte del dolor hay un componente inflamatorio también, o un piroxicam. ¿Listo? Uno de los más utilizados, muy bien recomendados, es el tema del diclofenaco. Que muchos dirán, no, pero es una INE que también lo dan en el seguro. Al igual que el paracetamol, el diclofenaco es una INE muy bueno y que el uso adecuado de este analgésico nos da el éxito del tratamiento en el paciente. ¿Listo? Entonces, viendo al paciente ya en su dolor, nosotros tenemos que saber discernir qué es lo que le duele, dónde le duele, cómo le duele, dónde va ese dolor, en qué momento se da ese dolor. ¿Se da por un movimiento? ¿Hay algún momento del día de preferencia para que se manifieste este dolor? Entonces, son preguntas que se tiene que hacer al paciente para poder recomendar esto. Tiene mucho intercambio de temperaturas, es decir, sale de un lugar caliente, se va al frío de manera drástica, ¿no? Entonces, hoy por hoy, en lo que es esta pandemia que nos ha quedado en una cuarentena donde nos tenemos que quedar en casa, entonces tenemos muchos cambios de temperatura, estamos mucho tiempo en la cama, de un lugar caliente nos vamos al frío, otra vez a la cama, entonces, y son acciones de manera repentina donde podemos sufrir en algún momento alguna lesión. A esto nosotros podemos recomendar un analgésico, pero viendo si ese dolor es leve, moderado o severo, nosotros podemos coadyuvar este tratamiento con alguna otra cosa, ¿no? Alguna otra alternativa. Y esos coadyuvantes que nosotros tenemos a la mano en farmacia pueden ser las vitaminas y también en algún momento los corticoides. Los coadyuvantes de dolor, en el manejo del dolor, son varios. Aquí tenemos también los antidepresivos, los ansiolíticos, pero esos son de recomendación médica, incluyendo incluso lo que es los corticoides, ¿ya? Pero sí podemos añadir en este caso, como recomendación en farmacia, una vitamina, ¿ya? Entonces, al fusionar nosotros, al utilizar dos moléculas, entonces estamos atacando por diferentes lados.
Entonces esto puede tener un concepto de una analgesia multimodal, si se podría decir, en el sentido de que van a ir por diferentes lugares estas moléculas y, bueno, van a tener un resultado analgésico. Otra de las alternativas para este tipo de dolor es la combinación tal vez de un relajante muscular, que en el mercado tenemos 3 muy bien recomendados, como es el carisoprolol, la clorzoxazona y el pridinol. Ya, nos vamos a enfocar bien en este recuadro, y si ustedes van a tener alguna molécula tal vez de sugerencia al final, la vamos a hablar. Sin embargo, son moléculas que se las utiliza a diario, pero quisiera que esto podamos conversarlo quizás al final, en el sentido de que cuándo poder combinar con un pridinol, cuándo con una clorzoxazona, cuándo un diclofenaco, cuándo una vitamina, para poder tener una idea de recomendación. Bueno, y por último, la combinación de moléculas directamente en un inyectable. ¿Listo? Entonces tenemos los AINES combinados con los coadyuvantes, que puede ser vitaminado, en este caso un complejo B, ¿ya? O pueden ser las combinaciones de una AINE más un relajante muscular. Eso nosotros lo vamos a determinar. Por último, ya acabando lo que es la charla, tenemos aquí una publicación donde nos dice, ¿no?, que el diclofenaco más vitamina B frente a la monoterapia con diclofenaco en la lumbalgia, en un estudio de dolor, se lo ha realizado utilizando lo que son, en un complejo B, en este caso la combinación de B1, B6 y B12, más diclofenaco, ¿listo?, frente al uso de solamente diclofenaco. ¿Y cuál es la conclusión de este estudio? Donde los autores concluyen que añadir vitaminas B1, B6 y B12 al diclofenaco en el tratamiento de la lumbalgia mejora el dolor y la movilidad y acorta el tiempo de tratamiento con el AINE. La disminución de la cantidad de AINE conllevaría la potencial reducción de efectos adversos. Asimismo, la recuperación más rápida de las actividades diarias y de la capacidad de trabajo mejoran la calidad de vida. Entonces, como podemos ver, este es un tratamiento agudo. Estamos hablando de un paciente que tiene un dolor que está alrededor alrededor de tiempo de más o menos de 10, 15, 20 días, máximo, ¿ya? Entonces, la efectividad de nuestro tratamiento, ¿ya?, nos las está dando el diclofenaco, como les había dicho, que es una molécula muy noble en este caso, en el uso de tratamientos agudos. No obstante, tenemos que saber de que el paciente, si le arde o no el estómago, si tiene gastritis, ¿no? Entonces, mucho de eso hace de poder elegir el analgésico que nosotros vamos a recomendar. Sin embargo, les muestro este estudio para que nosotros tengamos la idea de que cómo viene ese dolor de espalda quizás. Entonces, tal vez puede ir bien, va a ir bien con un diclofenaco, pero va a ir mejor con la combinación con un complejito B tal vez. ¿Ya? Entonces, eso tomemos en cuenta. Este es un ejemplo, ¿no?, de los muchos que puede haber, dependiendo las combinaciones que puede haber. Por último, ¿qué estamos viviendo nosotros en nuestro país? Estos son los resultados del día de ayer, a las 9:45. Bueno, seguramente esta noche ya nos van a dar nuevas cifras a costa también de nuestros paisanos en Santa Cruz, que bueno, ellos están viviendo un momento más álgido, en este caso la parte del oriente, como es Santa Cruz y el Beni, donde el virus está proliferando de manera rápida y muy agresiva, ¿no? Se está viendo justamente, se está estudiando, si mucho tiene que ver el tema de la altura, el tema del clima. Sin embargo, algo muy evidente, como he visto los reportes en la parte de la seguridad social, en lo que es la unidad de COVID, mucho hace que los pacientes que están siendo afectados, ¿no?,
son pacientes que no han tenido un buen confinamiento, una buena educación en el tema de bioseguridad. Esto hablamos del cuarto anillo para afuera, en el caso de Santa Cruz, donde se ha evidenciado el origen, ¿no? ¿Dónde se ha contagiado el paciente? Y es ahí, justamente. Entonces, espero que con esto podamos tal vez también recomendar a la gente de que sí tenemos que llevar las normas de bioseguridad si vamos a salir. Y si tenemos la posibilidad de seguir quedándonos en casa, hagámoslo. ¿Ya? Veremos qué es lo que pasa en nuestro país. Esperemos que esto de la pandemia vaya disminuyendo. Es un tema que nos va a tomar tiempo, el próximo año. Pero bueno, está en nuestras manos el poder corregir todo esto, ¿no? Del ascenso de los casos en nuestro país, que ya estamos en 5.187. ¿Ya? Sigamos con nuestras funciones en torno a lo que es la bioseguridad. No nos olvidemos de que somos promotores de la salud, tanto la parte médica como la parte de bioquímica, farmacia. Somos los actores en este momento y somos quienes, con palabra autorizada, podemos vertir algún concepto y una recomendación en torno a la recomendación en un tratamiento conforme a lo que estamos viviendo ahora, lo que es una pandemia. No tengamos miedo a la vez de poder interactuar con un paciente. No hay que tener miedo mientras nosotros tengamos toda la bioseguridad en nosotros. Muchas gracias, queridas doctoras. Como podrán ver, ahí estamos viendo el Salar de Uyuni, una imagen, una fotografía muy hermosa. A este momento se la llama la hora dorada, que es cuando es el ocaso del sol en el horizonte, y como ustedes pueden ver, es cuando el Salar de Uyuni está derretido, está en estado líquido, y bueno, pues se convierte en un espejo. Bueno, queridas doctoras, quedo a merced de sus preguntas y muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctor Oliver del Río, por su brillante presentación y sobre todo por lo práctico del abordaje desde el punto de vista de la farmacia. A nombre de los concurrentes le damos nuevamente las gracias, doctor, y quisiéramos invitarlas a ustedes, doctoras, a que puedan dirigir sus consultas o preguntas que tuvieran o resolver alguna duda a través del chat. Ustedes tienen en la barra, en sus pantallas, un icono para poder hacer en forma escrita sus consultas. Les dejamos un espacio para que ustedes lo puedan hacer. Y entre tanto llegan las consultas. Permítanme compartirles el link de una encuesta que les vamos a enviar para que ustedes puedan eventualmente mostrar su participación, alguna sugerencia que pudiesen tener para un próximo evento. El link de la encuesta también la vamos a compartir en el chat, así que por favor les invitamos a que puedan depositar su sugerencia, su comentario y hacer la evaluación de esta actividad. Vamos a revisar si ha llegado alguna consulta. Creo que vamos a ir con la doctora Mariana Hinojosa, que tiene la mano levantada. Vamos a habilitar el micrófono. Doctora Hinojosa, adelante. ¿Cómo está? Muy buenas noches, muchísimas gracias. De verdad hemos escuchado muy atentamente la exposición del doctor. Posteriormente, de algún modo, oficinas que somos para la atención también en salud, las farmacéuticas, pues tenemos también que de alguna manera profundizar estos conocimientos. Concretamente, doctor, usted mencionó el tema de
anosmia, ageusia, todo esto referente a los síntomas que obviamente ya todos conocemos del tema del COVID-19. ¿Cómo podemos hacer una sesión de una anosmia causada por COVID-19 como un síntoma de una causada por deficiencia de primera? Segundo, si bien evidentemente el confinamiento, todos los cuidados que estamos teniendo para evitar el estar próximos a cualquier sitio donde haya el COVID, también de alguna manera no estarnos interrelacionando con nuestro medio externo está haciendo de algún modo que vayan mermando las defensas nuestras o nuestra inmunidad frente a otros factores que no necesariamente están relacionados con el COVID. Entonces, ¿qué sugerencia nos podría hacer frente a estas dos preguntas que le hago para que de alguna manera, en el primer caso, sepamos hacerlo? Y en el segundo, para que la merma de nuestra inmunidad referente a otros factores ambientales no está afectada frente a esta poca exposición que estamos teniendo con el medio ambiente. Claro, doctor. Hola. Ya. Bueno, muchas gracias por la pregunta. La he escuchado un poquito entrecortada, la verdad, pero bueno, a lo que hemos entendido, el tema de la sensación o no del gusto, en este tiempo del COVID es un tema de síntoma por afectación a nivel de las terminaciones nerviosas que se está dando. El cómo diferenciar esto es a través de otros síntomas, ¿no? Que nosotros vamos a poder ver si es o no COVID-19, porque generalmente la lesión del nervio de parte de lo que es el gloso y el hipogloso faríngeo de los pares craneales, en alguna afectación en alguna de sus ramas nos puede determinar justamente la falta de sensación del gusto, ya sea a nivel del tercio anterior, del tercio medio o del tercio posterior, o donde se ubiquen las papilas gustativas y de cuál de las fibras nerviosas se está inervado. Entonces, eso va a corresponder mucho a la parte de lo que es neurología, en este caso, para poder abordar la diferenciación en lo que es el tipo de paciente, ¿no? Pero de primera mano, eso sí, se está haciendo como una detección barata, sencilla y rápida, el tema del test de sensibilización del vinagre en los pacientes para poder determinar eso. Y a la segunda pregunta, sí, evidentemente, y no lo dude, querida doctora, tanto los médicos como ustedes, las farmacias, somos los que estamos en primera línea con los pacientes, porque en el punto de venta, en la farmacia, uno no sabe si está frente a un COVID positivo o negativo. Si va uno, de repente puede ser un asintomático, de hecho, ¿no? No tener síntomas y ser un COVID positivo no diagnosticado, ¿no? Que no ha ido a un centro de salud. Entonces, más allá de que nosotros tengamos la bioseguridad, el tema de inmunidad, como usted lo ha dicho, se nos va deteriorando. ¿El cómo? Es un agotamiento, si bien puede ser físico, es más psicológico. No nos olvidemos que el paciente que va a acudir hoy por hoy es un paciente que viene o con ansiedad o depresión. Eso nos consume, nos baja mucho la inmunidad. Entonces, nosotros llegamos a nuestra casa con un tema tal vez de cansancio y con un cansancio psicológico de que, pucha, estamos contando, este paciente ha ido así, ha hablado, ha llorado, y eso nosotros absorbemos, ¿no? Y en estos tiempos, de igual manera, nosotros podemos estar sensibles a ciertas emociones que tienen los pacientes. Entonces, no somos de fierro y en algún momento se nos puede bajar la inmunidad. El cómo reforzarlo, esto, bueno, es tener tal vez una buena armonía en el hogar, ¿no? De que a veces el buen vivir nos ayuda a tener el estado inmune de manera adecuada. Pero lo otro, nos viene bien el uso para coadyuvarnos de manera inmunitaria. Hoy por hoy, el zinc, ¿listo? El zinc, el cómo recomendarlo, nos iría muy bien en las personas adultas con 20 miligramos durante 20 días cada 3 meses para poder reforzar el sistema inmunológico, ¿no? Y generalmente se lo utiliza antes de dormir. ¿Por qué? Porque se asimila mucho mejor el zinc.
y de igual manera la vitamina C. ¿Ya? Estos son dos componentes que nos ayudaría muy bien en cuanto a lo que es el refuerzo del sistema inmunológico. Pero bueno. Muchísimas gracias, doctor Oliver. Tenemos la mano levantada también la doctora Patricia de la Farmacia Sagrado Corazón. Quisiera hacer alguna consulta. Adelante, doctora. Le invitamos, doctora, a que pueda habilitar su micrófono para hacer la consulta, por favor. La doctora Jacqueline Solís también solicitó la palabra. Buenas noches, doctor. Yo he estado investigando un poco cuál es la opinión así que concreta de la ivermectina. Según lo que yo he visto es que baja la carga viral y es porque por eso tiene buenos resultados, me parece, en algunos pacientes. La segunda pregunta es, ¿cuál es la explicación de que el virus en la altura no es tan letal? Gracias. Listo, doctora Jacqueline. Bueno, antes que todo, bueno, la pregunta también iría a usted, doctorita, más o menos cuál es la fuente, ¿no?, de información que tiene a través de la ivermectina, porque científica no se la tiene, ¿no? Es decir, de alguna publicación en revista o de algún libro no se la tiene para el tema del COVID-19, ¿no? Todo se está hablando a través de las redes sociales y evidentemente el tema de la ivermectina en algún momento va a funcionar y en cierto tipo de pacientes también, ¿no? Cada paciente es un mundo, entonces de alguna manera va a reaccionar porque es se podría decir, de uso para agentes biológicos. En el caso de los animales es para ayudar en el tema de la desparasitación. Entonces, de hecho, va a tener una acción biológica a nivel ya sea viral, incluso hasta bacteriana tal vez, pero de manera acertada, de manera, digamos, que se pueda recomendar una ivermectina como tal. Nosotros como salud, querida doctora, nos tenemos que basar, como siempre, en algo que se ha evidenciado científicamente que ha dado resultado. Hoy por hoy la ivermectina sigue y seguirá en estudio, ¿no?, para el tema del tratamiento de ivermectina para COVID-19. Como les decía anteriormente, incluso la hidroxicloroquina está aún en estudio para este tema. Ya yéndonos a la otra pregunta, que también la había mencionado, es de que si bien hay un tema, una relación en el tema de la altura y el llano, eso se está estudiando, porque en un principio, ¿qué es lo que se decía? Se decía que en el frío el virus puede ir proliferando, que es más pesado, pero hoy por hoy los conceptos en COVID-19 es muy controversial. Decir algo de manera segura que sí es por eso o algo, yo le puedo decir sí, es porque la altura es más y el virus muere, pero el día de mañana esto puede cambiar, ¿no? Porque el virus es tan mutable y es tan pocas ahorita las opciones de poder estudiarlo, porque es un virus que no se deja estudiar, destruye mucho la célula, ni bien se la esté estudiando, la destruye muy rápido. Entonces, es por ese motivo que tampoco se puede realizar una vacuna de manera rápida, ¿no? Entonces, mucho del virus, para poder responder muchas de las dudas que se tiene, a veces no es posible, ¿no? Lo que sí estamos seguros, querida doctora, es de las otras enfermedades que nos van a venir, ¿no? Los resfríos y gripes en este tiempo. Entonces, el saber diferenciarlas y el poder recomendarlas. Yo creo, pero creo que el paciente COVID positivo no va a decir, no, soy COVID positivo en la farmacia porque los de atrás se van a salir, ¿no? Tampoco lo va a decir. Pero es bueno tal vez diferenciar la sintomatología hoy por hoy, ¿no? Porque ni usted, incluso yo en muchos casos, ya sea con pacientes COVID leve, no se puede recomendar muchas de lo que estamos viendo aquí, ¿no? La ivermectina y una serie de cosas. Lo que es cierto, sí, doctora, es de que tenemos que estar bien actualizados, en este sentido, bien leídos
me gusta que se refuercen de manera bibliográfica en esto, pero yo les pediría a todos los colegas, como siempre les digo, que no hagan caso de las redes sociales, de lo que se dice en Face y una serie de publicaciones que hay. Siempre tengamos el respaldo científico de lo que son unas revistas, ya sea de medicina o farmacológicas, o lo que es, son nuestros textos que nos han costado leerlos, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Solís, por la consulta y a usted, doctor del Río, por la respuesta. Tenemos una consulta más, la doctora Verónica Berríos, de la farmacia Berríos de Santa Cruz, tiene levantada la mano. Le cedemos el micrófono, por favor, doctora Berríos. Hola, doctora Berríos. Buenas noches. Buenas noches, se le escucha, doctora, adelante. Ya, una consulta, es por mi personal que yo tengo, ha estado sintiendo, digamos, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, tomando paracetamol y otros analgésicos se va, pero retorna el dolor y van como 20 días tomando relajante, vitaminas y nada. ¿A qué puede deberse? ¿Cuál puede ser la causa? Ya. Esa ya es una consulta, ¿no? Una consulta médica. Ya, está bien. Como habló por el estrés y todo Sí. eso, o los mismos clientes pueden estresarlo a veces. Exacto. Sí, está. Bueno, gracias, doctora Berríos, por la pregunta consulta. Bueno, en este caso, el tema de dolor de garganta y dolor muscular se pueden atribuir también, son síntomas de malestar general en cuanto a un resfrío. Sin embargo, hay que preguntar si está resfriado, si está tosiendo, está estornudando, si es tos seca, si es tos productiva, si la tiene, hay o no dolor de cabeza, si este dolor de garganta es provocado solamente cuando se toca, si duele al tragar solamente agua, hay que tocar la garganta para ver si no hay tema de masas que estén crecidas, si se podría decir, el tema de las amígdalas, ¿no? Si están inflamadas, hay que ver el tema de la garganta, si está rojita, si hay puntitos blancos o no. Entonces, mucho depende. Es por eso que les digo, el punto de farmacia, bueno, usted me pregunta de sus dependientes, pero sin embargo, este es un caso clásico que acude a la farmacia. Entonces, nosotros debemos de saber cómo nosotros podemos abordar, recomendar este tipo de pacientes, ¿no? Son síntomas muy comunes en la consulta. Entonces, dolor de garganta. ¿Cómo le duele? ¿Ya? Si le duele al tragar comida o agua, ¿ya? Si la siente inflamada su garganta, o si está rojita, si tiene puntitos blancos, si hay mal sabor, si hay mal aliento, ¿no? Entonces, de esa manera. Entonces, si hay mal olor, si hay mal aliento, entonces, si hay puntitos blancos, nosotros podemos quizás poder pensar de que es una infección bacteriana, en este caso, ya un dolor de garganta por inflamación de etiología bacteriana. Ahora sí, es una garganta rojita, con de igual manera amígdalas crecidas, pero no hay mal olor, no hay mal aliento, no hay retrogusto, entonces uno podría discernir que sí es una amigdalitis, pero de etiología viral en este caso. No precisamente lo que es un COVID, sino puede ser por otro virus, un virus de la influenza, una serie de otras etiologías, pero de componente viral. Ahora, el tema del dolor muscular, mucha queja en torno a lo que es el malestar de un resfrío, ¿no? El malestar de alguna otra enfermedad. Sin embargo, para estos casos de dolores musculares y todo aquello, si no ha pasado con los analgésicos comunes y están volviendo, es de que no es un dolor agudo, ¿no? Es un dolor que solamente lo estamos paliando y que tiene que acudir al médico para poder saber cuál es la causa de ese dolor, que no pasa con el manejo de analgésicos. No nos olvidemos que el consumo de analgésicos, dolor agudo, si no pasan en los 15 días ese dolor, entonces es que es un dolor que no es
o sea torcido o algo. La causa es otra cosa, que tiene que ir evidentemente al médico. Muchísimas gracias, doctor Del Río. De esa manera hemos concluido con la participación de los invitados a través de sus preguntas. Quisiéramos reiterarles que ustedes van a recibir una encuesta a través del representante médico que le ha invitado a este webinar, la que esperamos puedan ustedes manifestar su opinión y alguna sugerencia para abordar alguna temática en forma futura o en forma posterior. Asimismo, tendrán un certificado de participación por haber participado en esta sesión. Sin duda, estamos muy contentos de que hayamos rebasado las 300 personas conectadas, 300 colegas suyas que han estado presentes en esta sesión. Quisiera otorgarle, para concluir la sesión de esta noche, la palabra al doctor Oliver Del Río para que pueda hacer su despedida. Adelante, doctor. Bueno, queridas colegas, para mí ha sido de mucho agrado el poder conversar algo de actualidad y conforme a lo que estamos llevando el día a diario acá en nuestra querida Bolivia. Quiero hacer un saludo fraterno a todos nuestros colegas en todo el país, que se cuiden mucho. Vuelvo a repetirles, son la primera línea de defensa en las farmacias. Recomienden bien, muestren el ejemplo de siempre tener los guantes, el barbijo, el tema de bioseguridad puesto, el cabello bien recogido. Son cosas elementales que el paciente debe observar como pulcridad en el nivel sanitario, en el nivel donde se lleva a cabo el desarrollo de salud. Entonces, la farmacia es un puesto de salud donde muy bien valorado hoy por hoy por la gente, por lo menos aquí en La Paz. La farmacia es de mucha ayuda para los pacientes. Y no tengo duda que en todos los otros lugares del país tenemos bioquímicas y farmacéuticas excelentes que nos ayudan a poder paliar, en este caso, esta pandemia. Sin embargo, no se olviden, la recomendación de analgésicos, antibióticos y una serie de cosas tienen que hacerla de manera adecuada. Me ha sorprendido que no haya muchas preguntas en torno, yo creo que está conformes con aquello, pero nunca es lo mismo la combinación de un analgésico con un complejo B, con un relajante. Siempre hay que tomar en cuenta el caso, ¿ya? Son muy bien recomendadas estas cosas, pero hubiera querido tener un tema de algunas preguntas más para poder resolverlas en casos puntuales que se están dando en farmacias, porque el paciente no está pudiendo acudir al centro de salud. Pero bueno, quizás haya otra oportunidad para poder reencontrarnos. Y bueno, un saludo fraterno a todas las doctoras y muchas gracias a Laboratorios Merck por la oportunidad de poder difundir esta charla. Y bueno, nos estaremos viendo en otra ocasión. Muchísimas gracias, doctor Oliver Del Río. Le agradecemos profundamente su exposición y el haber podido absolver las consultas de las colegas farmacéuticas. Para las preguntas que no hayan podido llegar en este momento, les invitamos a hacer su consulta a través del link que van a recibir. Hay un espacio para alguna consulta o duda que pudieran tener y que por motivos de tiempo también no estamos pudiendo abordar en esta ocasión. Agradecer su participación, queridas doctoras, su tiempo, nuestra admiración y reconocimiento al trabajo tesonero y denodado que hacen, y aprovechamos el momento, tal vez de manera adelantada. La próxima semana es una semana especial porque se celebra el Día de la Madre. Un fuerte abrazo a todas las madres de Bolivia, a todas las madres farmacéuticas y bioquímicas. Así que Dios las bendiga. Muchísimas gracias por su participación y tengan todos ustedes muy buenas noches. Será hasta otra oportunidad. Hasta luego.